Un mensaje de voz me dejó en shock. La cochera de su yerno. Ahora mismo, lo que le hicieron a su hija. Conduje como una loca. Cuando llegué, me quedé paralizada. La madre de mi yerno estaba bloqueando la puerta del garaje. «Señora, no entre. Es horrible», suplicó ella. «Por favor, no haga eso», rogué. La empujé con fuerza hasta que cayó, luego corrí y abrí de un tirón la puerta del garaje y vi una escena espantosa. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Esa noche, llovía a cántaros. Yo estaba sentada en el viejo sillón tejiendo punto a punto un pañuelo para Emiliano, mi nieto. Acababa de doblarlo, a punto de apagar la luz para dormir, cuando sonó el teléfono. La pantalla se iluminó y apareció el nombre Doña Alma. Ella es la vecina de Valeria, una mujer amable que a menudo me ayuda a repintar los cuadros en el club de pintura. Ya era tarde, casi las 11, así que pensé que seguramente se había equivocado de número. Dejé el teléfono, decidí devolver la llamada a la mañana siguiente, pero en menos de un minuto volvió a sonar. Esta vez era un mensaje de voz. Algo en eso me dio un vuelco en el pecho. Abrí el mensaje. La voz de Doña Alma sonó temblorosa, entrecortada, con el viento y la lluvia de fondo. Doña Isabel, el garaje, en la casa de su yerno, ahora mismo, lo que le han hecho a su hija. Sus palabras se cortaron con un sollozo, luego con un llanto ahogado. No escuché bien el resto, pero cada palabra fue como un puñal en el alma. La madeja de lana en mis manos cayó al suelo, rodó bajo la mesa. No tuve tiempo de pensar, no tuve tiempo de ponerme el pijama fino. Solo me abroché por encima la vieja chaqueta que estaba colgada en la silla. Mi corazón latía con fuerza, como si quisiera salir del pecho. Salí corriendo. Las manos me temblaban tanto que las llaves del coche cayeron con un ruido metálico al suelo. Me agaché a recogerlas, la cabeza en blanco, con un solo pensamiento. Valeria, mi única hija, está en peligro. No sabía qué estaba pasando, pero la voz de Doña Alma, sus sollozos, resonaban en mi cabeza como una advertencia. Conduje bajo la lluvia torrencial. Las escobillas silbaban en el parabrisas y aún así no lograban despejar la cortina de agua ante mis ojos. Sujeté el volante con fuerza para que las manos no me temblasen, pero mi respiración era agitada, como si hubiera corrido en vez de estar sentada en el auto. Al girar en la callejuela que lleva a la casa de Valeria, vi luces de linternas parpadeando en la oscuridad. Un grupo de vecinos se agolpaba bajo el alero de la casa de enfrente, murmurando. Me miraron con preocupación, pero nadie se atrevía a hablar. Doña Alma estaba apoyada en el poste de la puerta, con el rostro pálido como un papel, respirando con dificultad y sujetándose el pecho. Parecía recién salida de una pesadilla. Aparqué, bajé del coche. Las piernas me temblaban tanto que casi me caigo. La lluvia me golpeó la cara, helada, pero no sentía nada salvo el miedo que me oprimía el pecho. Delante de la puerta del garaje de hierro, doña Mercedes, la suegra de Valeria, se plantó en medio del paso. Tenía los brazos abiertos, como para impedir que nadie entrara. Todo su cuerpo temblaba, los ojos enrojecidos, pero la mirada era firme. No entendía por qué estaba allí, ni por qué intentaba detenernos así. Entonces escuché un llanto. El llanto de un niño, ahogado y doloroso. Era Emiliano, mi nieto. Un vecino lo sostenía en brazos, pero el niño se retorcía, señalaba hacia el garaje y al verme gritó: «¡Abuela! ¡Mamá! ¡Mamá está muerta!». El grito de Emiliano fue como una daga directa al corazón. Sentí que el mundo se derrumbaba. Grité: «¡Valeria!». Mi voz se quebró, se perdió entre la lluvia. Corrí hacia la puerta del garaje, pero doña Mercedes me detuvo. «No, Isabel, no entres, es horrible», dijo, temblando, agarrando mi brazo con fuerza. Sus uñas me clavaron en la piel, dolió, pero no me importó. Solo quería ver a mi hija, saber qué había pasado. La empujé con todas mis fuerzas y grité: «Por favor, no lo hagas». La puerta del garaje chirrió cuando la empujé. Un olor a humedad, a tierra y algo más. Un hedor quemado, metálico,
me golpeó de lleno. Me quedé paralizada, con los pies clavados en el suelo de cemento frío. A la luz tenue que se filtraba desde la calle, vi una figura tendida en el piso. El cabello negro y largo de Valeria cubría casi todo su rostro. El vestido floreado que le había regalado la semana pasada aún estaba en su cuerpo, pero ahora yacía inmóvil, como una muñeca abandonada. Soy Isabel Domínguez, una mujer de 66 años, antes profesora de arte en una escuela secundaria pequeña, hasta que me jubilé. Mi vida, si alguien la contara, no sería más que días sencillos entre acuarelas y tardes sentada junto a la ventana, tejiendo para pasar el tiempo. Pero si hay algo que define todo mi mundo, es Valeria. Ella es mi luz, mi aliento, la razón por la que me levanto cada mañana desde que mi esposo se fue. Él, un ingeniero civil bondadoso, nos dejó en un terrible derrumbe de andamios cuando Valeria apenas estaba en la preparatoria. Aquel día me quedé frente a los escombros, abrazándola mientras sentía su cuerpo temblar, y me prometí que desde ese momento haría todo lo posible para protegerla. Valeria creció con una sonrisa radiante como el sol, dulce pero fuerte. Le gustaba pintar, cantar, y cada vez que reía, sentía que el mundo entero se iluminaba. Recuerdo las noches en la cocina, yo enseñándole a mezclar colores para pintar claveles, y ella contándome historias de la escuela, de sus amigos, con esa voz clara como campanitas. Esos fueron los días más felices de mi vida, aunque nunca fue fácil. Trabajé sin descanso, dando clases nocturnas para poder pagarle la universidad, para que tuviera un futuro mejor. Y nunca me decepcionó. Valeria siempre fue mi orgullo, hasta que Mauricio Rivera apareció en nuestras vidas. Llegó como un sueño, un hombre joven, exitoso, con una sonrisa segura y una voz dulce como la miel. Conoció a Valeria en una exposición de construcción, donde ella trabajaba medio tiempo para ganar algo extra. Él era contratista, siempre impecable, con esa manera de hablar que hacía que todos lo miraran. La primera vez que vino a casa a presentarse, me llamó mamá, con una calidez que me conmovió. Trajo una canasta de frutas importadas, de esas que nunca había visto. Incluso arregló la llave del fregadero sin que se lo pidiera. «Déjeme a mí, mamá, yo me encargo», dijo, mostrando una sonrisa perfecta. Lo miré, vi los ojos brillantes de Valeria y pensé que tal vez mi hija había encontrado la felicidad. El día de la boda, la observé con su vestido blanco, sonriendo como el amanecer. Mauricio la tomó de la mano, mirándola a los ojos, jurándole cuidarla para siempre. Los vecinos decían que Valeria tenía suerte, que él era un hombre perfecto. Yo también lo creí. Pensé que por fin mi hija había encontrado paz. Se mudaron con doña Mercedes, la madre de Mauricio, a una casa grande en las afueras de la ciudad. Poco después nació Emiliano, un niño hermoso, de mejillas rosadas y ojos idénticos a los de su madre. Cada vez que lo sostenía en brazos, sentía mi corazón derretirse. Creí que mi vida ya estaba completa. Solo necesitaba ver felices a mi hija y a mi nieto. Pero luego todo empezó a cambiar, despacio, en silencio, como una grieta diminuta en una pared que no noté. Unos años después de la boda, empecé a notar que la sonrisa de Valeria ya no tenía el mismo brillo de antes. Era forzada, como si tratara de ocultar algo. Una vez, fui a cenar con toda la familia. La mesa estaba llena de comida deliciosa, incluso había costillas con salsa de miel, el plato favorito de Valeria desde que era niña. Pero ella solo movía la carne de un lado a otro del plato, sin probar bocado. La vi más delgada, con los ojos hundidos y la piel pálida. Me preocupé y le pregunté en voz baja, «¿Qué te pasa, hija? ¿No te sientes bien?» Pero Mauricio se metió enseguida, con una voz suave pero calculada. «No se preocupe, mamá. Últimamente el trabajo en la nueva empresa ha sido muy estresante, por eso come a deshoras». Tomó una costilla y la puso en el plato de Valeria, sonriéndome. Pero aquella sonrisa, ahora que lo pienso, tenía algo de frío, como una máscara perfectamente puesta. Intenté apartar ese mal presentimiento. Mauricio siempre parecía atento. Me llamaba para saber cómo estaba, traía regalos a casa, incluso se llevaba a Valeria y a Emiliano de vacaciones a la playa en verano. Pero cada vez que veía a Valeria,
Sentía una distancia invisible entre nosotras. Hablaba menos, reía menos, y cada vez que intentaba preguntarle algo, buscaba una excusa para cambiar de tema. «Mamá, estoy bien», decía, pero su voz temblaba y su mirada se escapaba. Me repetía que quizás exageraba, que todos los matrimonios tienen altibajos, pero, en el fondo, sabía que algo no andaba bien. Un domingo por la tarde fui a su casa a jugar con Emiliano. Valeria estaba en la cocina, limpiando después del almuerzo. Entré y le ofrecí ayudarla. Estábamos una al lado de la otra, lavando platos, limpiando la encimera, como en los viejos tiempos. Pero cuando estiró el brazo para alcanzar un frasco de especias en la repisa alta, la manga del suéter se deslizó y dejó al descubierto un moretón oscuro extendido por su muñeca. No era un golpe normal, era grande, negro, como si alguien la hubiera sujetado con fuerza, con demasiada fuerza. Sentí el corazón darme un vuelco. Le tomé la mano y le pregunté, con la voz temblorosa: «Valeria, ¿qué es esto? ¿Qué te pasó?». Ella retiró la mano enseguida, se subió la manga y se puso pálida como el papel. «Ah, me golpeé con el borde de la mesa, mamá», balbuceó, mirando al suelo, incapaz de mirarme a los ojos. «No es nada, no se preocupe». Pero su voz, la forma en que evitó mi mirada, me hicieron sentir como si alguien me apretara el pecho. Otra vez la llamé por teléfono, solo para preguntar por Emiliano. El niño acababa de empezar el preescolar y quería saber si le gustaba la nueva escuela. Estábamos hablando con alegría. Valeria me contaba que el niño había dibujado un gato cuando escuché la voz de Mauricio al fondo. Su tono era frío, cortante como un cuchillo. «¿Con quién hablas? ¿Tanto tiempo?». Sentí la tensión en la voz de Valeria de inmediato. «Mamá, tengo que colgar, Mauricio me está llamando», dijo rápido, y la llamada se cortó. Me quedé ahí, con el teléfono en la mano, sintiendo una piedra en el pecho. Me pregunté si estaba imaginando cosas, si era demasiado sensible, pero el instinto de una madre nunca se equivoca. Sabía que mi hija ocultaba algo, y empecé a temer que Mauricio no fuera el hombre perfecto que todos creíamos. Esos recuerdos, pequeños y fragmentados, se fueron uniendo poco a poco hasta formar una imagen aterradora en mi mente. Y entonces, la imagen de mi hija tendida, inmóvil, en la oscuridad del garaje, apareció como un cuchillo que me desgarró el corazón. De repente, escuché el sonido familiar de un motor afuera. Un SUV negro y brillante se detuvo justo frente al garaje. Lo reconocí al instante. Era el coche de Mauricio. Él bajó, con un paraguas negro en la mano, con el rostro ligeramente confundido al ver a la multitud reunida. «Dios mío, ¿qué pasa aquí?», preguntó con una mezcla de sorpresa y curiosidad, como si acabara de volver de un día de trabajo cualquiera. Lo miré. Su mirada pasó sobre mí sin detenerse, pero pude sentir en ella una frialdad imposible de describir. De repente, se oyó un clic seco. El tubo fluorescente viejo del techo del garaje parpadeó unas cuantas veces y luego se encendió de golpe. La luz blanca y fría cayó sobre todo, revelándolo todo con claridad. Contuve el aliento, con la mirada fija en la figura que yacía en el suelo. Pero entonces, bajo aquella luz, la verdad apareció como una bofetada. No era Valeria. Era solo un maniquí de plástico, de esos que se usan para exhibir ropa en las tiendas. Su piel brillante, sin vida, un brazo roto tirado a un lado, la peluca barata torcida dejando ver hilos sueltos. Un cable eléctrico viejo, cubierto de polvo, le rodeaba el cuello, pero no estaba conectado a nada. Doña Mercedes, que estaba parada en la entrada del garaje, soltó de pronto un largo suspiro, como si se quitara un peso de encima. Se dejó caer en el escalón, con la mano en el pecho, y el rostro pálido empezó a recuperar algo de color. Doña Alma murmuró entre respiros: «Gracias a Dios, solo es una muñeca». Su voz temblaba, como si acabara de escapar de una pesadilla. Los vecinos alrededor comenzaron a murmurar. Algunos rieron nerviosos, intentando disipar la tensión. «Qué susto», murmuró uno. «La juventud de ahora siempre con sus tonterías».
dijo otro, y poco a poco se fueron, regresando a sus casas, dejándome ahí, bajo una lluvia que ya empezaba a amainar. Mauricio entró al garaje, tranquilo, como si nada hubiera pasado. Le dio una patada suave al maniquí, haciéndolo tambalear, y luego soltó una carcajada, una risa fuerte que para mí sonó metálica, fría y falsa. «Ay, por favor, todos me asustaron», dijo con un tono ligero, casi divertido. «Es un accesorio de Javier, mi amigo director de teatro. Me pidió que probara el efecto de luz en el garaje para una escena. Bueno, una escena de crimen o algo así». Se volvió hacia doña Mercedes, que seguía sentada en el escalón, y la miró con una pizca de reproche. «Mamá, te dije que iba a usar el garaje un rato. ¿Por qué hiciste tanto escándalo?» Lo miré, observando su sonrisa perfecta, pero algo dentro de mí no cuadraba. Hablaba demasiado fluido, demasiado tranquilo, como si todo fuera una broma inofensiva. Pero yo seguía ahí, inmóvil, sin apartar la vista del maniquí. Mi corazón latía con fuerza, gritándome que aquello no era una simple coincidencia. Y entonces, cuando Mauricio se agachó para levantar el maniquí, lo vi. Una pequeña nota amarilla pegada en el pecho del muñeco. La letra era torpe, pero clara. Valeria R. El corazón me dio un vuelco, como si el mundo entero se detuviera un instante. Miré directamente a Mauricio y supe que él también notó mi mirada. Su sonrisa vaciló por un segundo, apenas un instante, pero suficiente para ver la tensión que cruzó sus ojos. Rápido como un rayo, arrancó la nota, la arrugó en su puño y la metió en el bolsillo, con un gesto tan brusco que rozaba la violencia. No dijo nada, solo me lanzó una mirada fugaz, y luego volvió a hablar y reír con doña Mercedes, como si nada hubiera pasado. Yo seguía ahí, sintiendo que una tormenta se agitaba dentro de mí. La lluvia había cesado, pero el aire seguía pesado, húmedo, y el olor a quemado del garaje aún flotaba en el ambiente. Asentí hacia doña Mercedes, forzando una sonrisa para no despertar sospechas. «Me voy, Mercedes», dije, intentando mantener la voz firme, aunque por dentro todo hervía. Me di la vuelta y caminé hacia el coche, cada paso más pesado que el anterior. Al sentarme en el asiento del conductor, mis manos temblaban tanto que tuve que aferrarme al volante para calmarme. Miré la casa de Valeria por el espejo retrovisor. La luz que salía por la ventana era débil, y me pregunté si mi hija realmente estaba a salvo ahí dentro. Unos días después, decidí pasar por la casa de Valeria, con el pretexto de llevarle a Emiliano una caja de galletas caseras. Pasé toda la mañana amasando la masa, estirándola y horneando una por una las galletas en forma de estrella que al niño tanto le gustaban. Pero la verdad es que no solo fui a llevar galletas. Quería ver a mi hija, asegurarme de que estaba bien, de que la mirada de miedo que vi aquella noche solo había sido producto de mi imaginación. Cuando entré al callejón familiar, el sol del mediodía brillaba con fuerza, pero no lograba disipar la sensación de frío que tenía en el pecho. La casa de Valeria apareció ante mí, con las pequeñas macetas que ella siempre cuidaba con tanto cariño, pero hoy noté algo distinto en la puerta del garaje. La vieja cerradura oxidada que solía ver cada vez que la visitaba había desaparecido. En su lugar, había una cerradura electrónica moderna, con un teclado numérico que emitía una débil luz azul. Se veía fuera de lugar en medio de la pared envejecida del garaje, como una señal de un cambio del que nadie me había hablado. Toqué la puerta, y Valeria vino a abrir. Llevaba un suéter ancho, el cabello recogido en un moño alto, pero sus ojos estaban hundidos, como si no hubiera dormido en varias noches. «Mamá», dijo, forzando una sonrisa que no llegaba a los ojos. Le entregué la caja de galletas a Emiliano. El niño corrió a abrazarme las piernas, agradeciéndome con alegría. Al verlo, sentí que el corazón se me derretía, pero al mismo tiempo, una inquietud volvió a crecer dentro de mí. Sin pensarlo, pregunté, tratando de sonar casual: «¿Cambiaste la cerradura del garaje?» Valeria se sobresaltó, tanto que vi cómo se le detuvo la mano mientras servía agua. «Ah, sí, la vieja se trababa mucho. Mauricio la cambió, por comodidad», respondió, nerviosa, jugueteando con el borde del suéter y sin levantar la vista del suelo. Quise seguir preguntando, pero su mirada evasiva me hizo detenerme.
No quería que se sintiera acorralada, no quería que se cerrara más. Los días siguientes intenté llamarla con más frecuencia. La llamaba a cualquier hora, mientras preparaba el café por la mañana o cuando regaba las plantas en el porche, solo para oír su voz, para asegurarme de que seguía allí, de que estaba a salvo. Pero cada llamada terminaba demasiado pronto. «Mamá, estoy cocinando, te llamo luego», decía en voz baja, como si temiera que alguien la escuchara. Otras veces, «Emiliano está inquieto, déjame calmarlo primero, mamá». Siempre había una excusa, y siempre percibía esa tensión en su tono. Una vez, mientras le preguntaba por el jardín de infancia de Emiliano, escuché vagamente la voz de Mauricio al fondo, dura, cortante. «¿Con quién hablas tanto?». Valeria, apresurada, interrumpió. «Mamá, tengo que colgar. Mauricio me necesita». Y la línea quedó en silencio. Me quedé sentada, con el teléfono aún en la mano, sintiendo una piedra pesada oprimiéndome el pecho. Él la estaba controlando, lo sabía, pero no tenía pruebas, solo la intuición de una madre, y los recuerdos dolorosos que se acumulaban uno tras otro. El fin de semana, llevé a Emiliano a mi casa, esperando que un día de juegos con su abuela nos devolviera algo de alegría. Nos sentamos en el sofá a ver una película antigua en la televisión, una historia romántica y tranquila que pensé le gustaría. Emiliano, con un crayón en la mano, coloreaba un dibujo de un elefante mientras tarareaba la música de fondo. Le acaricié el cabello, sonriendo al verlo tan concentrado, pero de pronto, una escena de la película me hizo detenerme. El protagonista sujetaba con fuerza el brazo de la mujer y la regañaba por una tontería. Iba a apagar el televisor, pensando que esa escena no era apropiada para un niño, pero Emiliano levantó la vista, señaló la pantalla y dijo con inocencia: «Abuela, mi papá también hace eso con mi mamá». Le agarra el brazo y le dice que se porta mal, que no es buena, y que por eso tiene que enseñarle. El crayón en mi mano cayó al suelo y rodó debajo de la mesa. Me quedé inmóvil, sintiendo como si la sangre dejara de correr por mis venas. Miré a Emiliano, intentando mantener la voz calmada, aunque el corazón me latía con fuerza. «¿Tu papá le hace daño a tu mamá, hijo?». El niño asintió, con una mirada inocente pero muy seria. «Mamá llora. Pero papá dice que cuando termina de llorar, se porta bien». Abracé a Emiliano, apretándolo contra mi pecho, pero en mi cabeza todo daba vueltas. Valeria, mi hija, estaba siendo lastimada, justo en la casa que yo creía el lugar más seguro del mundo. Y yo, su madre, no lo había notado. El dolor y la rabia se mezclaron dentro de mí, pero traté de contenerme. No quería que Emiliano viera que su abuela temblaba de miedo y furia. No podía quedarme sentada. A la mañana siguiente fui al mercado, pero no para comprar verduras como siempre. Pasé deliberadamente por el puesto de don Rafael Ochoa, un viejo vecino que había sido amigo de pesca de mi difunto esposo. Rafael fue investigador de la policía, ahora retirado, pero sus ojos seguían siendo agudos y su voz firme, de esas que inspiran confianza. Fingí detenerme a escoger un poco de cilantro y bajé la voz. «Don Rafael, tengo algo que preguntarle sobre su experiencia». Él me miró sorprendido un instante, luego asintió y me hizo un gesto para que lo siguiera a un rincón detrás del puesto. Bajo la sombra de un viejo almendro le conté todo, breve pero claro: el maniquí en el garaje, el papel con el nombre de Valeria, la cerradura electrónica nueva y las palabras ingenuas pero dolorosas de Emiliano. Hablaba mientras apretaba el manojo de cilantro, como si fuera lo único que me mantenía en pie. Rafael escuchó sin interrumpir, pero vi cómo la expresión relajada de su rostro desaparecía poco a poco. Dejó el cilantro sobre la mesa y me miró directo a los ojos, con una frialdad que me recordó sus días de trabajo. «Conozco el tipo de hombre que es Mauricio», dijo con voz firme. «Siempre sonríen, pero llevan un cuchillo en la espalda. Tranquilícese, Isabel. No haga nada que lo haga sospechar. Finja que no pasa nada. Déjeme a mí averiguar. Este tipo de gente siempre deja rastros». Una tarde de martes estaba regando las orquídeas del porche, intentando mantener mi mente ocupada. Las gotas caían sobre las hojas, pero mi cabeza seguía tan nublada como aquella noche en el garaje. De pronto,
El teléfono vibró y me sobresalté. En la pantalla aparecía el número de doña Mercedes, la madre de Valeria. Su voz al otro lado sonaba agitada, casi suplicante. «Isabel, ¿está en casa? Tengo que salir del pueblo, mi prima acaba de ser internada. Mauricio fue a una cena con sus socios y se llevó a Valeria, seguro regresan tarde». Hizo una pausa, respiró profundo y continuó. «Emiliano está dormido, no quiero despertarlo. ¿Podría venir a cuidarlo un par de horas? Regreso en cuanto pueda». Mi corazón dio un vuelco. Esta era la oportunidad. Una oportunidad única para entrar a esa casa y buscar alguna pista, cualquier cosa que pudiera explicar las dudas que me estaban consumiendo. Traté de sonar tranquila. «Claro, Mercedes, voy para allá». Pero por dentro me sentía como una soldado antes de la batalla. Ansiosa, temerosa. Me puse un abrigo, tomé las llaves del coche y 10 minutos después estaba frente a la casa de Valeria. Doña Mercedes ya me esperaba con una bolsa en la mano, el rostro lleno de preocupación. Me agradeció una y otra vez antes de subir a su auto y desaparecer entre los tonos dorados del atardecer. La casa, enorme, quedó sumida en un silencio extraño, apenas roto por el murmullo del viento entre los árboles. Entré despacio, con pasos ligeros, temiendo que cualquier ruido pudiera despertar algo que debía permanecer dormido. Empujé suavemente la puerta del cuarto de Emiliano. Dormía profundamente, con las mejillas rosadas y los labios moviéndose apenas, como si soñara algo feliz. Le acaricié el cabello, sintiendo un nudo en el pecho al pensar en todo lo que había visto, en todo lo que había dicho sobre su madre. «Descansa, mi angelito», susurré, y cerré la puerta con cuidado, como si temiera romper el silencio que flotaba en el aire. Respiré hondo, intentando calmarme. Era el momento de actuar. Caminé directo al despacho de Mauricio, al final del pasillo, un lugar al que rara vez tenía acceso. La habitación estaba ordenada de una forma casi fría, como si no perteneciera a una casa, sino a una oficina lejana. El escritorio de roble brillaba sin una sola mota de polvo. En las paredes colgaban diplomas y certificados que elogiaban a Mauricio como un contratista ejemplar, un hombre exitoso. Pero ahora, al mirarlos, solo veía falsedad. Esos documentos no decían la verdad sobre quién era realmente. Empecé a revisar todo, con cuidado pero rápido. Los cajones del archivador estaban llenos de contratos de construcción, planos técnicos y papeles de negocios que no comprendía del todo. Cada vez que abría un cajón, mi corazón latía más fuerte, como si caminara sobre una cuerda floja que podía romperse en cualquier momento. Me moví hacia el escritorio, con la esperanza de encontrar algo, lo que fuera, que explicara mi inquietud. El primer cajón estaba lleno de bolígrafos, clips y objetos de oficina inofensivos. El segundo, de libros contables, números apretados que no tenía tiempo de leer. Pero el último cajón, el más bajo a la derecha, estaba cerrado con llave. El corazón me golpeaba el pecho con fuerza. Miré a mi alrededor buscando algo para abrirlo. Pasé la mano por el portalápices del escritorio y al fondo mis dedos tocaron un objeto metálico y frío. Una pequeña llave, brillante, como si hubiera sido escondida a propósito. Con las manos temblorosas la introduje en la cerradura y cada segundo se me hizo eterno. Un pequeño clic rompió el silencio sofocante. El cajón se abrió y dentro había solo una carpeta, sujeta en una funda plástica azul. La saqué, con las manos temblando tanto que casi la dejó caer. La primera línea me golpeó como un martillazo. Seguro de vida. Asegurada. Valeria Rivera Domínguez. Fecha de inicio. Hacía apenas 2 semanas. La suma asegurada era enorme, tanto que me mareé, incapaz de creerlo. Y lo más importante, el único beneficiario era Mauricio Rivera. Pasé las páginas hasta el final, el corazón latiendo con fuerza. La firma de Valeria estaba allí, pero no era la letra suave y redondeada que siempre veía en las tarjetas de cumpleaños que me escribía. Esta letra era temblorosa, irregular, como si la hubiera escrito bajo presión, o, peor aún, falsificada. Sentí que el aire se me escapaba, como si la habitación se quedara sin oxígeno. Mauricio había hecho un seguro de vida a nombre de Valeria y estaba segura de que ella no lo sabía. Y esa cantidad era suficiente para pagar una gran deuda,
o para empezar una nueva vida. Ese pensamiento me heló la sangre. Saqué el teléfono, intentando que mis manos no temblaran mientras fotografiaba cada página del contrato, cada línea, cada cifra. La luz de la pantalla iluminó mi rostro, reflejando en mis ojos el miedo y la furia que me consumían. Apenas guardé el teléfono en el bolsillo, escuché el sonido de una llave entrando en la cerradura principal, tan agudo que me sonó a advertencia. El corazón se me detuvo. Con desesperación metí la carpeta de nuevo en el cajón, lo cerré con llave y lancé la pequeña llave al portalápices, en el mismo lugar donde la había encontrado. Corrí fuera del despacho y cerré la puerta justo cuando doña Mercedes entraba en la casa. Ella sonrió, visiblemente aliviada. Por suerte, solo fue un esguince. Ya puedo regresar. Muchas gracias, Isabel. Su voz era tranquila, como si nada hubiera pasado. No tenía idea de lo que yo acababa de hacer, ni de que en el bolsillo de mi abrigo llevaba un teléfono con un secreto capaz de cambiarlo todo. Forcé una sonrisa, tratando de mantener la voz normal. No es nada, Mercedes. Cuídese mucho. La saludé y salí hacia el coche. Cuando me senté en el asiento del conductor, apreté el volante con fuerza. Sentía el teléfono en el bolsillo de mi chaqueta como si estuviera ardiendo, como una bomba de tiempo. Sabía que acababa de encontrar una pieza importante del rompecabezas. Apenas llegué a casa, me dejé caer en la silla. El corazón todavía me latía desbocado, tratando de pensar cómo confirmar lo que sospechaba. Decidí enviarle un mensaje a Valeria, tratando de hacerlo sonar lo más normal posible, como una pregunta al azar de una madre mayor. Valeria, últimamente mis amigas me insisten para que compre un seguro de salud. Quería preguntarte si tú has comprado alguno recientemente, para que me sirva de referencia. Escribí palabra por palabra, con las manos temblando, sintiendo que cada letra era como una cuchillada. Sabía que si Valeria había firmado ese contrato, me lo diría de inmediato. Pero si no tenía idea de lo que estaba pasando, entonces todas mis sospechas serían ciertas. Unos 10 minutos después, el teléfono vibró. Lo tomé con fuerza, el corazón me golpeaba el pecho. El mensaje de Valeria apareció en la pantalla. No, mamá. ¿Cómo crees? Si apenas tenemos dinero. Mauricio está corto de capital por el negocio. Yo estoy tratando de ahorrar. ¿Por qué lo pregunta, mamá? Leí y releí el mensaje. Cada palabra me golpeaba la cabeza como un martillo. Valeria no tenía idea de ese contrato de seguro. La firma temblorosa y torcida en ese documento era falsa o había sido forzada. Sentí que me faltaba el aire, como si todo el oxígeno del cuarto se hubiera esfumado. Mauricio había hecho un seguro de vida a nombre de mi hija con una suma enorme y ella no lo sabía. ¿Qué estaba planeando? Ese pensamiento me heló por dentro, como si una mano helada me apretara el corazón. Me quedé ahí, en la oscuridad, con la sensación de que el mundo giraba fuera de control. La imagen del maniquí en el garaje, el papel con la frase Valeria R. y la mirada fugazmente nerviosa de Mauricio cuando lo arrugó, todo apareció nítido en mi mente. Recordé las palabras de Emiliano, la voz inocente del niño cuando dijo que su papá agarró a mamá de la mano y le enseñó a portarse bien. Recordé las llamadas interrumpidas, la voz temblorosa de Valeria y los moretones en su muñeca. Todas esas piezas, antes sueltas, ahora formaban una imagen aterradora. Mauricio no era solo un esposo controlador, estaba planeando algo horrible y Valeria, mi hija, era el centro de todo. A la mañana siguiente, cité al señor Rafael en una cafetería vieja en la esquina, el mismo lugar donde mi esposo y él solían tomar café después de ir a pescar. El local era pequeño, con olor a café recién tostado, pero el ambiente se sentía más pesado que nunca. Me senté, las manos temblorosas, y puse el teléfono sobre la mesa. Señor Rafael, encontré esto, dije en voz tan baja que casi fue un susurro. Abrí las fotos del contrato del seguro, cada página se veía nítida en la pantalla. El señor Rafael tomó el teléfono, entrecerrando los ojos cansados de un exinvestigador, revisando cada línea. Murmuró con voz grave, esa firma, sin duda es falsa, o fue forzada, no tiene nada de natural.
Le conté el mensaje de Valeria, que la chica no sabía nada sobre ese contrato. Rafael asintió, sin sorpresa, como si hubiera sospechado algo desde hacía tiempo. No se equivoca, Isabel, dijo con una mirada aguda. He estado siguiendo a ese tipo estos últimos días. Sacó su teléfono y reprodujo un video. La imagen temblaba y era borrosa, claramente grabada desde lejos, pero reconocí de inmediato a Mauricio. Estaba en un callejón oscuro, y dos hombres corpulentos con chaquetas negras lo tenían acorralado. Uno de ellos dijo, con voz amenazante: «Te doy solo una semana más, Rivera. Capital e intereses. Si no pagas todo, no te sorprendas cuando tu bonita obra se convierta en cenizas». Mauricio solo pudo asentir una y otra vez, con el rostro pálido y la mirada llena de pánico. Rafael apagó el video y me miró directo a los ojos. Le debe dinero a la mafia. Una cantidad muy grande. Sentí que todo mi cuerpo se enfriaba. Miré la pantalla de mi teléfono, donde todavía se veía el contrato de seguro, con una suma enorme y la firma falsificada de Valeria. Luego miré el celular de Rafael, donde Mauricio temblaba frente a esos matones. Todas las piezas encajaban, como un rompecabezas macabro que finalmente mostraba su forma. El gigantesco seguro de vida, la deuda a punto de vencer, la escena fingida con el maniquí en el garaje, con la inscripción Valeria R. como advertencia. Susurré, con la voz temblando entre el horror y la rabia. Necesita dinero urgentemente, y piensa pagar su deuda con la vida de mi hija. 2 días después de que encontré el contrato en el cajón de Mauricio, el teléfono sonó tarde en la noche. En la pantalla aparecía el número de Rafael, y su voz al otro lado de la línea sonaba mucho más seria que de costumbre. «Señora Isabel, ¿está en casa? Voy para allá. Hay novedades». El corazón me latía con fuerza, como si presentiera que lo que estaba por decirme cambiaría todo. Solo alcancé a responder: «Estoy en casa, Rafael. Venga rápido». Pocos minutos después, él estaba en la puerta, con un viejo portátil en la mano y el rostro tenso, los ojos afilados de un exinvestigador llenos ahora de determinación. No se sentó ni saludó como siempre. Fue directo al grano. ¿Recuerda a Beatriz? La antigua secretaria que trabajaba en la empresa de Mauricio, la joven que solía ir a su casa a dejarle documentos. Asentí, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. «Claro que sí», dije con voz ronca. «Una chica linda, muy viva. Qué lástima. Escuché que tuvo un accidente en la obra hace medio año, ¿no?» Aún recordaba a Beatriz, la joven de sonrisa brillante, siempre amable cuando llevaba papeles a casa de Valeria. Cuando supe de su muerte, me entristecí toda una semana, pensando que había sido un simple accidente, pero la mirada de Rafael me hizo temblar. Negó con la cabeza, con voz grave. No fue un accidente. Encendió el portátil, abrió un archivo de video y explicó. Le pedí a un viejo amigo que aún trabaja en el cuerpo de investigación que revisara el caso. Lo cerraron demasiado rápido, sin indagar a fondo. Me pareció sospechoso, así que busqué cámaras de seguridad alrededor de la obra. Señaló la pantalla, donde aparecía una imagen en blanco y negro, con mucho ruido y mala calidad, tanto que tuve que entrecerrar los ojos para distinguir algo. Este es el video de una cámara de una casa frente a la entrada lateral de la construcción. La policía lo ignoró porque solo captaba un ángulo pequeño y la imagen es borrosa. El video comienza. La marca de tiempo en la esquina muestra que es mediodía, alrededor de la 1 de la tarde. Contenía la respiración, con los ojos pegados a la pantalla. En el minuto 13:05, una figura se coló por la puerta lateral. Aunque borrosa, reconocí la silueta de inmediato. Era Mauricio. Miró a ambos lados, como si tuviera miedo de que lo descubrieran, y luego desapareció rápidamente hacia el interior. Sentí mi corazón latir más fuerte, como si fuera a estallar en el pecho. Solo 7 minutos después, a las 13:12, apareció Beatriz. Entró directo a la obra, con rostro preocupado y llevando un bolso pequeño en la mano. Rafael y yo estábamos sentados allí, conteniendo la respiración, atentos a cada segundo que pasaba. El tiempo en la pantalla avanzaba tan despacio que me volvía loca. 10 minutos,
20 minutos. No pasaba nada. Entonces, en el minuto 13:45, Mauricio volvió a aparecer, saliendo de la oscuridad de la obra. Esta vez iba solo. Caminó rápido, con la cabeza agachada, y en un instante miró hacia la cámara. Su rostro cruzó la pantalla, angustiado, tenso, los ojos nerviosos como un animal acorralado. Luego desapareció del cuadro. El señor Rafael pausó el video. Su voz bajó, casi en un susurro. Beatriz nunca volvió a salir de allí. Al final de ese día la encontraron bajo un montón de andamios derrumbados. La policía lo concluyó como un accidente laboral. Dijo que ella había entrado por su cuenta a la obra, un lugar que no era para personal de oficina. Me hundí en la silla. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, como si la sangre se me hubiera detenido. Miré a Rafael con la voz quebrada. Beatriz. ¿Quizá ella descubrió sus deudas? ¿O algo oscuro más? Él asintió, con la mirada fría. Muy posible. Y él la silenció. Una verdad espantosa surgió en mi cabeza, como un rayo que rasga la noche. El accidente de Beatriz. El montaje con el maniquí en el garage, con la frase Valeria R. El contrato de seguro de vida con firma falsificada. Todo estaba conectado, formando un cuadro horrendo que no quería creer. Apreté fuerte la mano de Rafael. Las lágrimas brotaron. Mi voz temblaba. Mi hija. Valeria será la próxima. Él hará lo mismo. Sentí como si el mundo se desmoronara bajo mis pies. El dolor y la rabia me invadieron. Me dieron ganas de lanzarme a golpear a Mauricio, pero solo pude quedarme sentada, dejando caer las lágrimas en silencio. Esa misma noche, después de ver el video de Beatriz, Rafael me llevó a la comisaría. No pasamos por la entrada principal. Me guió por una entrada lateral, donde nos recibió el inspector Santiago, un antiguo alumno suyo. Santiago es un hombre de mediana edad, con mirada aguda pero voz calmada, que me dio algo de alivio en medio de la tormenta emocional. Nos sentamos en una habitación pequeña, con una luz fluorescente parpadeando en el techo, y comencé a contar todo. Le entregué a Santiago el teléfono donde estaban las fotos del contrato de seguro de vida con la firma falsificada de Valeria. Relaté el video que Rafael me mostró, la escena de Mauricio temblando delante de los matones. Y, por último, mencioné el video de Beatriz, la joven secretaria que perdió la vida en un accidente, que ahora sabía con certeza que no lo era. Santiago examinó cada prueba, y su rostro se fue poniendo más serio. Rafael dijo con voz firme: él ya organizó un accidente para ocultar un crimen. Ahora tiene en su poder el contrato de seguro de su esposa. Está hasta el cuello en deudas. Va a volver a hacerlo. Apreté la mano con fuerza, tratando de contener el temblor en la voz. Creo que actuará en el garage. Cambió la cerradura, y lo del maniquí. No fue una broma. Fue una prueba. Santiago asintió, y en su mirada se encendió una determinación. Tenemos que atraparlo infraganti, dijo. No hay pruebas suficientes para detenerlo ahora mismo, pero si actúa, tendremos lo necesario para llevarlo ante la justicia. Se elaboró un plan con rapidez. Esa misma noche, un equipo de técnicos se acercó en secreto a la casa de Valeria. Instalaron una cámara diminuta, escondida dentro de la vieja lámpara del garaje, y colocaron un micrófono de grabación oculto con cuidado dentro de una caja de herramientas. Agentes vestidos de civil fueron ubicados en las casas vecinas, listos para actuar en cuanto recibieran la señal. Santiago me miró, con voz grave pero serena. Doña Isabel, sé que está muy preocupada, pero debe volver a su casa y comportarse como si nada pasara. Si Mauricio sospecha algo, cambiará sus planes. Asentí, aunque por dentro solo quería correr a abrazar a Valeria y sacarla de esa casa peligrosa. Pero sabía que Santiago tenía razón. Tenía que tener paciencia, aunque cada segundo que pasaba era como una puñalada. La noche siguiente estaba sentada en la comisaría, en una pequeña sala con pantallas de vigilancia. Santiago estaba a mi lado, con el radio en la mano, listo para dar la orden. Su mensaje llegó justo cuando yo sostenía una taza de café ya fría. Todo está listo. Manténgase tranquila. Pero ¿cómo podía estar tranquila? Mi corazón latía con fuerza. Cada latido era una plegaria por Valeria. En la pantalla vi a Mauricio bajar a la cocina, cortar la electricidad de una zona y luego volver a encenderla.
Lo hizo con total calma, como si fuera una tarea cotidiana. Luego subió las escaleras y oí su voz, suave pero con intención. Amor, baja al garaje a ayudarme un momento. Parece que la luz de esta parte está fallando. Necesito que me sostengas la linterna mientras reviso la caja de fusibles. Valeria, inocente y sin sospechar nada, lo siguió hasta el garaje. A través de la cámara vi que llevaba un suéter holgado y una pequeña linterna en la mano. Mauricio le indicó que se parara junto a un pequeño charco de agua filtrada en el suelo de cemento. «Quédate aquí y alumbra para mí», dijo con una voz tan dulce que me heló la sangre. Luego caminó hacia un interruptor de alta tensión, uno que yo sabía había instalado recientemente, diseñado para maquinaria industrial. Dijo con tono despreocupado: «Voy a encender esto a ver si es por aquí». Vi cómo su mano se alzaba lentamente, a punto de tocar el interruptor. Mi corazón se detuvo. El charco bajo los pies de Valeria, el interruptor de alta tensión y la mirada fría de Mauricio formaban una pesadilla frente a mis ojos. En ese instante, Santiago ordenó por el radio, con voz cortante: «¡Actúen!». La puerta del garaje se rompió con estrépito. La madera crujió como un trueno. Agentes vestidos de civil irrumpieron desde todos los lados, con linternas apuntando directo al rostro de Mauricio. «Policía, suelte el interruptor. Está arrestado», gritó Santiago. Mauricio se quedó paralizado, pálido como el papel. Empezó a forcejear gritando: «¿Qué hacen? Solo estoy arreglando la electricidad». Pero su voz temblaba, sus ojos delataban el pánico, como un animal acorralado. Valeria se quedó inmóvil. La linterna cayó de su mano y rodó por el suelo de cemento. Miró el charco a sus pies, luego el interruptor, y finalmente su mirada se detuvo en el rostro aterrorizado de Mauricio. Vi cómo la verdad espantosa se abría paso en sus ojos, como un velo que se rasga de golpe. Cuando un agente esposó a Mauricio, Valeria cayó de rodillas, cubriéndose el rostro con las manos. Su llanto desgarró la noche. No era un llanto cualquiera, sino el de la traición, el del dolor más profundo al descubrir que la persona que amas, en quien confías, había planeado tu muerte. La audiencia tuvo lugar en una mañana de otoño, y el ambiente en la sala era tan pesado como el cielo gris afuera. Me senté en la primera fila, junto a Valeria y don Rafael, quien me había acompañado en cada paso de este camino. Valeria me sostenía la mano con fuerza. La tenía helada, pero su mirada seguía firme, aunque podía ver el profundo dolor en sus ojos. Al otro lado de la sala, doña Mercedes, la madre de Mauricio, estaba sentada sola, su rostro envejecido marcado por la tristeza y la vergüenza. De vez en cuando se llevaba un pañuelo a los ojos, pero no se atrevía a mirarnos. No la culpaba. Ninguna madre quiere creer que el hijo que trajo al mundo puede convertirse en alguien así. Mauricio fue escoltado a la sala con el uniforme gris de los reclusos, demacrado y pálido. Ya no era el hombre elegante y encantador de antes, el que solía llamarme mamá, con una sonrisa dulce, y me llevaba canastas de frutas a casa. Ahora solo bajaba la cabeza, con la mirada vacía, como una sombra débil y patética. Lo miré, y dentro de mí no sentí lástima alguna, solo rabia y dolor por lo que le había hecho a mi hija. El juicio avanzó rápido, porque las pruebas eran demasiado claras para negarlas. El fiscal comenzó presentando el video de la cámara de seguridad del garaje. La sala entera quedó en silencio cuando la pantalla mostró a Mauricio guiando a Valeria hacia un pequeño charco de agua en el piso de cemento, y luego extendiendo lentamente la mano hacia el interruptor de alta tensión. Escuché un suspiro ahogado entre los presentes, y la mano de Valeria apretó la mía con fuerza, como si reviviera aquel instante aterrador. Después, el fiscal mostró el contrato falso del seguro de vida. Un perito calígrafo se puso de pie y confirmó que la firma de Valeria no era natural, que había señales de falsificación o de coerción. Miré a mi hija, tenía los ojos enrojecidos, pero seguía erguida, con el mentón ligeramente levantado, decidida a enfrentar la verdad. La tercera prueba fue el video que había conseguido don Rafael, donde se veía a Mauricio siendo amenazado por dos hombres en un callejón oscuro. El fiscal explicó que su enorme deuda
era el principal motivo detrás de su plan. Pero la evidencia más impactante fue el caso de Beatriz, la joven secretaria que había muerto en un supuesto accidente en una obra. El fiscal presentó un video captado por una cámara de seguridad de una casa vecina, en el que se veía a Mauricio entrando al lugar con Beatriz, pero solo él salía. Una excompañera de Beatriz, que había trabajado en la empresa de Mauricio, se levantó para testificar. Contó que Beatriz había descubierto que Mauricio estaba desviando fondos y planeaba reportarlo a sus superiores. Ella me dijo que tenía miedo, declaró la testigo con la voz entrecortada. Dijo que Mauricio la había amenazado, que si hablaba, lo pagaría caro. La sala quedó en silencio y sentí que el corazón se me encogía. Luego fue el turno de Valeria en el estrado. Temblaba cuando subió, pero al empezar a hablar, su voz se volvió firme, como si todo su dolor se hubiera transformado en fuerza. Viví con miedo durante muchos años, comenzó, con un tono claro pero lleno de emoción. Él controlaba todo lo que hacía, a quién veía, con quién hablaba. Me hizo creer que no valía nada, que no merecía ser amada. Contó las veces que sufrió violencia psicológica y física, los moretones que tenía que justificar como caídas, las humillaciones delante de Emiliano. Sentada abajo, las lágrimas me corrían en silencio, con el corazón desgarrado por cada palabra. Esa noche, continuó Valeria con la voz quebrada, me obligó a firmar un documento donde cedía toda la herencia que mi padre me había dejado. Me negué y me golpeó. Dijo que si no obedecía, me las vería con él. Pensé que solo me estaba amenazando. Nunca imaginé. Valeria no pudo seguir hablando. Rompió en llanto, con los hombros temblando. Ahora entendía todo, los moretones en sus muñecas, las llamadas cortadas de repente, la forma en que evitaba mi mirada. Todo tenía una razón. Mauricio no solo quería controlar a Valeria, quería quitarle todo, incluso la vida, para pagar por los errores que él mismo había cometido. El abogado de Mauricio intentó defenderlo, alegando que él solo la amenazó para presionarla, que no había pruebas claras de una intención de matar. Pero todos sus argumentos se volvieron inútiles ante las pruebas irrefutables. El fiscal cerró su exposición con una frase helada. Mauricio Rivera no solo es un estafador, sino también un hombre que intentó arrebatarle la vida a una persona y planeó hacer lo mismo con su propia esposa. Finalmente, el juez se puso de pie. Su voz resonó en la sala. Por los delitos de intento de homicidio premeditado, fraude, falsificación de documentos y por causar directamente la muerte de Beatriz Morales, el acusado Mauricio Rivera es condenado a cadena perpetua sin posibilidad de indulto. El golpe del mazo retumbó, cortante como una sentencia final, poniendo fin a la vida de un monstruo. Mauricio cayó de rodillas, el rostro pálido, la mirada vacía. Al otro lado, doña Mercedes rompió a llorar, cubriéndose el rostro con las manos temblorosas. La miré y mi corazón se apretó. Era una madre, y aunque su hijo había hecho cosas terribles, entendía el dolor que debía estar sintiendo. Poco después del juicio, Valeria finalizó el divorcio y obtuvo la custodia total de Emiliano. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero al menos era libre. Aquella noche, mi hija y yo trasladamos las últimas cajas de su antigua casa a la mía. Cuando Valeria abrió una de ellas, encontró un marco con una foto de boda. Ella y Mauricio el día de su casamiento, su sonrisa brillante como el sol. Valeria la observó un largo rato, luego la sacó del marco, la rompió en pedazos y la tiró al basurero. Se volvió hacia mí, me abrazó con fuerza y escondió el rostro en mi hombro, llorando. «Ya todo terminó, ¿verdad, mamá?», susurró con la voz entrecortada pero llena de esperanza. La abracé fuerte, acariciando su cabello, con lágrimas en los ojos. «Sí, hija. Todo ha terminado de verdad. Nuestra vida empezó a estabilizarse. Valeria, después de tanto miedo y dolor, comenzó a reencontrarse consigo misma. La veía cada día con la mirada un poco más viva, aunque a veces la sorprendía observando en silencio por la ventana, recordando lo pasado. Para ayudarla a distraerse y tener trabajo, usé mis pocos ahorros para abrir una pequeña tienda de artesanías junto a casa. Vendíamos tejidos de lana,
cuadros de acuarela y cerámica hechos por nosotras mismas. Cada día nos sentábamos juntas a tejer bufandas, mezclar colores o moldear pequeños cuencos de barro. Ese trabajo no solo nos daba sustento, sino también una forma de sanar, puntada a puntada, trazo a trazo. La risa cristalina de Emiliano volvió a llenar la casa, como una melodía que disipaba las sombras del pasado. El niño corría, pintaba y contaba historias inocentes sobre su jardín de infancia. Cada vez que lo miraba, veía en él a la Valeria de antes, con su sonrisa radiante y sus ojos brillantes como el sol. Una tarde soleada, mientras le enseñaba a Valeria cómo mezclar acuarelas para pintar un clavel, la puerta del taller se abrió con un chirrido. Levanté la vista y vi a doña Mercedes de pie allí, tímida, sosteniendo una pequeña canasta de naranjas. Se veía mucho más delgada que la última vez que la vi en el juicio. Sus ojos estaban enrojecidos y su rostro surcado de arrugas de dolor. Valeria y yo nos miramos sin decir palabra, pero noté cómo ella se quedó quieta, con el pincel en la mano. Una gota de pintura roja cayó sobre el papel, formando una línea larga. Doña Mercedes entró, su voz temblaba. Isabel, Valeria, lo siento. He dado a luz y criado a un demonio. Viví con él sin saberlo. Soy culpable. Rompió a llorar, abrazando la canasta de naranjas como si fuera lo único que la mantenía en pie. No me atrevo a pedirles que lo perdonen, dijo entre sollozos. Solo quiero que me dejen ver de vez en cuando a Emiliano. Es la única sangre que me queda. Sus palabras fueron como una cuchillada, no por ira, sino porque entendí el dolor de una madre. La miré y me vi reflejada en sus ojos, los de una mujer capaz de todo por su hijo, pero impotente ante sus errores. Valeria se levantó, dejó el pincel y, sin decir nada, caminó hacia ella para abrazarla. La abrazó con fuerza, como queriendo decirle que todo había quedado atrás, que en su corazón ya no había lugar para el odio. Me acerqué y tomé las manos huesudas y frías de doña Mercedes. «Usted no tiene la culpa, Mercedes», le dije con voz entrecortada. «Todas somos madres. Ninguna quiere que su hijo se convierta en eso. Entiendo su dolor». En ese instante, las tres nos abrazamos y lloramos. Nuestras lágrimas no solo eran de tristeza, sino también de liberación, de una forma de lavar el rencor y la amargura. Justo entonces, Emiliano salió corriendo desde dentro de la casa, sus pequeños pies golpeando el suelo de madera. Al ver a doña Mercedes gritó: «¡Abuela!», y se lanzó a abrazarla, contándole entusiasmado sobre el dibujo de un elefante que había hecho en la escuela. Emiliano tomó la mano de su abuela y luego la mía, acercándonos como si quisiera unir los lazos que habían sido rotos. Lo miré, vi su sonrisa inocente y sentí que el corazón se me derretía. En los ojos claros de Emiliano vi esperanza, vi futuro, vi una oportunidad para que todas volviéramos a empezar. Desde ese día, doña Mercedes se convirtió en una visitante habitual del taller. A veces traía frutas, otras simplemente se sentaba con nosotras, ayudaba a empacar los pedidos o cuidaba de Emiliano para que Valeria pudiera pintar. De vez en cuando, Valeria cocinaba los platos que sabía que a ella le gustaban, como las costillas con salsa de miel que solía preparar para toda la familia, y la invitaba a quedarse a cenar. La observaba y escuchaba cómo Valeria seguía llamándola mamá, con voz suave, y comprendí que la relación entre ellas había cambiado. Ya no era la de suegra y nuera, sino la de dos mujeres que se apoyaban mutuamente para sanar sus heridas. Una noche, me senté junto a la ventana, mirando a Valeria reír y conversar alegremente con doña Mercedes en la tienda, mientras Emiliano corría por el patio persiguiendo una pequeña mariposa. Afuera, el sol brillaba dorado, cálido y claro, como si nunca hubiera existido la oscuridad. Sostenía la bufanda de lana que había empezado a tejer para Emiliano hacía meses, y las agujas se deslizaban lentamente entre los hilos. Pensé en los días de horror que habíamos pasado, en las veces que creí que perdería a Valeria, en las noches sin dormir llenas de miedo. Pero ahora, al mirar a mi hija y a mi nieto, supe que lo habíamos superado. La tormenta realmente había pasado, y el amanecer había llegado, trayendo luz y esperanza. Al mirar atrás todo lo vivido, comprendí que la vida no solo nos enseña sobre la pérdida,
sino también sobre la fuerza del amor y la resiliencia. Hay dolores que parecen destruirnos, pero son precisamente ellos los que nos despiertan, los que nos obligan a levantarnos más fuertes que nunca. Entendí que ser madre no solo significa dar a luz a un hijo, sino también tener el valor de enfrentar la oscuridad para protegerlo de lo más cruel. La verdad puede esconderse, la justicia puede tardar, pero mientras el corazón se mantenga firme en lo correcto, la luz nunca se apaga. Quiero que todos comprendan que callar ante la violencia es ser cómplice del mal. Solo cuando nos atrevemos a hablar y actuar podemos salvar a quienes amamos y a nosotros mismos. Y por encima de todo, por más cruel que sea la vida, la bondad siempre será lo único que puede salvarnos. La historia que acabas de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? En verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de otros. Dios siempre bendice, y estoy segura de que el valor nos llevará a días mejores. En este momento, en la pantalla final, dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este instante.